Bienvenidos a un nuevo episodio de Eclipse. Vamos a ver si es que notan. Escriban en los comentarios si es que notan algo raro, Sí, algo nuevo. ¿qué será, no? ¿Qué podrá ser? Bueno, Eclipse Soul, Eclipse, para que lo sepas. estamos innovando. Ok. Gracias a sus likes, compramos una tele. Hoy vamos a hablar del Espíritu Santo. Un tema hermoso porque nos compete a nosotros y te compete a vos también. Pauli, te tengo una pregunta para Ok, iniciar. ok. ¿Cómo fue que vino el Espíritu Santo a la iglesia, a nosotros? Bueno, ¿cómo fue? Fue gracias a Jesús. ¿Por qué gracias a Jesús? Porque Jesús murió y resucitó por nosotros, por nuestros pecados. Exacto. Pero también hubo una parte en la Biblia donde dice, les conviene que yo me vaya, para que venga el Consolador que es el Espíritu Santo. ¿Qué es consolar? Consolar es brindar un apoyo a X situación que estés pasando, es no pasar solo. Entonces, ¿qué es una persona que consuela? Es la persona que va a ser tu apoyo, que va a brindar ese alivio para esa Qué situación. hermoso. Viste. Y es el Espíritu Santo que nosotros tenemos. Consuela la situación. ¿Qué más puede ser? O sea que se le puede ver al Consolador, al Espíritu Santo como una persona. Se le puede ver como una persona. Porque a mí me llegó a pasar que en X situación estaba y estaban famosos así tus amigos, tu líder, ¿verdad? Que te estaban apoyando. ¿Y pero por qué te estaban apoyando? Porque estaban consolando esa situación, porque eran empáticos. Significa que el ser empático viene de una persona. Y el Espíritu Santo es empático. Es empático. Es empático. ¿Por qué es empático? Porque se le asignó como consolador y no como tipo, viene mi otro yo. Tipo Jesús dijo, ¿por qué no viene mi otro yo? Sino que dijo, Viene alguien. va a venir el Consolador. Ajá. ¿Por qué específicamente dice así? ¿Por qué crees vos? Yo al menos creo, Pablo, que dijo para darnos paz a nuestro corazón. O sea, si vos me decís, o lo que Dios dice, no temas que yo estoy contigo, pam, es un bálsamo en mi corazón. Según yo le entiendo al Espíritu Santo, es el medio por el cual Dios nos transforma. Sí. ¿En qué sentido? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Está Dios, está Jesús y está el Espíritu Santo. Yes. El Espíritu Santo le conoce a fondo a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Por eso forma parte de la Trinidad, por eso es Trino. Ahora bien, como el Espíritu Santo le conoce a fondo a Dios, Dios le usa al Espíritu Santo como un medio para hablar a nosotros. Y el Espíritu Santo es quien nos transforma y quien nos da también justamente lo que estamos hablando, ese consuelo. ¿Por qué? Porque Dios sabe cómo nos sentimos, Dios sabe lo que pensamos, Dios sabe todo lo que tenemos en nuestra cabeza, todos esos pensamientos intrusivos que tenemos. Que Entonces, abruma lo que está ahí. claro, y entonces el Espíritu Santo que conociendo a eso sabe cómo calmarnos, ¿Por qué? Porque brinda alivio. brinda alivio. Es el apoyo. Te acompaña. Claro, Y te entiende, entiende lo que pasa, entiende cómo te sentís, cómo pensás. Y a través de eso, a través de ese conocimiento que tiene tanto de Dios como tuyo, Sí. es el Espíritu Santo quien actúa. Y el Amén. Espíritu Santo quien te consuela. Amén. Puede ser de varias formas como te puede consolar. Puede ser a través de personas, hablando a través de personas, puede ser hablando a través de cosas que pasan cotidianamente o a través de la Biblia, inclusive con su palabra misma. O una paz interna que no entendés. Tipo, la paz inexplicable. A mí ya me llegó a pasar eso. Tipo, en una situación X sentí tanta paz y dije, wow, gracias Dios por tu presencia, gracias Espíritu Santo por acompañarme. ¿Y qué significa esa situación? Es confiar que Él tiene el control. Exacto. Porque a mí también me pasó que yo estaba en una situación bastante abrumada, bastante complicada, pero sentía paz. ¿Cómo puede sentir alguien paz en una situación complicada? Eso solamente gracias al Espíritu Santo. Porque Jesús mismo dijo que da paz que sobrepasa
todo entendimiento. Muchas veces no vamos a entender, pero sentimos paz. Ujú. Sí, porque está el Espíritu Santo actuando dentro de Sí, nosotros. y de hecho esa palabra también dice que no es la paz como el mundo les da. ¿Qué es lo cotidiano acá en el mundo que nos puede dar paz? Los escapes. ¿Qué día tan estresada? Tipo, no sé, estoy tan estresada, voy a ver una película. Me da una paz momentánea Ujú. porque te escapas. Pero después volvés y sigue la misma situación, nada cambió. Pero cuando vos finalmente entras con Dios, ahí ¡fum! Cambia todo. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo llegué a hacer eso. Recuerdo que un día, Pablo te va a contar esto. No me acuerdo si fue un fin de semana, fue hace años ya. Y yo estaba mal. Yo estaba mal por X situación. Y yo me escapaba, veía series, veía películas. Y decía, nada me llena, no me gusta. Y a las 11 de la noche me rendí. Y dije, bueno, Dios, te voy a hablar. Me fui, entré en su presencia sola y ahí ¡fum! Por fin sentí esa paz. Y dije, como estaba buscando la paz que el mundo da, literal no me estaba llenando. Porque eran buenas películas, películas cómicas, de todas las películas que estaba viendo, ¿entendés? Tipo, fue como una maratón que hice para escaparme de X situación que al final nunca me dio paz. Tipo, era momentáneo, terminaba, sí, Es esto. como dormir, es capaz de la realidad por un Ajá, momento, pero una vez que sí, despertás, volver a la realidad y volver con ese claro. sentimiento todavía. No se va, solamente como que le pusiste pausa a eso. A mí me pasaba, por ejemplo, antes, y cuento como testimonio, Ujú, no es tan orgulloso, pero tampoco me avergüenza, porque sé que ayuda a muchas personas. Yo antes escapaba de mi realidad, saliendo a discotecas, saliendo con ujú. amistades, y si bien en el momento me sentía bien, en el Claro, momento me reía un te montón, divertís. me divertía, llegaba a mi pieza y estaba mucho peor de lo que estaba antes, porque ya estaba otra vez en mi soledad. La única forma en la cual pude encontrar esa plenitud Ujú, fue a través del Espíritu Santo, fue conociéndole a Dios a través de su Espíritu. Fue el Espíritu Santo quebrantándome y diciéndome que yo estoy ahí. Y metió su mano en lo más profundo de donde yo estaba y me fue atrayendo con lazos de amor para que yo me desplome en sus brazos. Y fue ahí donde entendí que yo necesitaba de Él. ujú. Wow. Y sabes que me encanta esta conversación, Pablo, que son situaciones que pasamos Ujú. individualmente. Y al fin y al cabo, en síntesis, lo que une otra vez es, no hay como la presencia del Espíritu Santo. No hay como la presencia de Dios. Tipo, Él otra vez consoló lo inexplicable para nosotros, o ese vacío, o ese problema, o de estar abrumado, Él pudo consolar y calmar. ¿Te das cuenta de eso? Y Sí, bueno, otro testimonio. Y si vos tenés algún testimonio, escribí en los comentarios. Vamos a leer, sí o sí. Y tal vez a alguien le va a servir también eso. claro, porque los testimonios son hablar de las cicatrices. Sí. Justamente Jesús mismo tiene todavía sus cicatrices de la cruz, pero Ujú, eso lo hace como testimonio de lo que pasó, para ujú, que nosotros entendamos que Él pasó por eso y así también podemos nosotros escuchar testimonio de otras personas que están pasando por situaciones, o que pasaron, mejor dicho, por situaciones que nosotros ahora estamos pasando. ujú. Y al escuchar su testimonio y al ver cómo Dios le sacó, nosotros tenemos esperanza de que si a Él le pasó, a mí también me puede pasar. Si Él pudo salir de esa situación, de esa adicción, de ese problema mental, de esa depresión o lo que sea, yo también puedo salir. Sí, Eso es lo que hace el testimonio. edifica. Edifica, Edifica y levanta a los otros. anima, Ujú. inspira. Inspira. Pero ¿quién es el que te va a ayudar ahí en el medio? ¡Pum! Yo soy el Espíritu Espíritu Santo. Santo. El Consolador. Porque, obvio, Dios y el Espíritu Santo son uno. Y son uno. Si te digo Ujú. uno, son uno. No vamos a dividirles de eso. Pero el Espíritu Santo es una persona. Jesús también fue una persona. Y Dios también es el Padre. El Espíritu Santo tiene naturaleza divina. Es decir, que es Dios, es Sí. eterno y es omnipresente. Y eso Uf. podemos leer en su palabra. En Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí ya estaba el Espíritu En Santo. Génesis 1:2 ya está. Génesis 1:2 ya le presenta al Espíritu Santo. Wow. Ya dice que ya estaba habitando sobre la faz de las aguas. Pues es que es demasiado llamativo porque es en Génesis 1, tipo en el principio es tan importante para Dios el Espíritu Santo que nos envió a través de su Hijo Jesús para ahora en la actualidad estar con Él.
Salmo 139, 7 al 10 dice, por ejemplo, que no podemos huir de su presencia. Les leo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, Allí estás tú. si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí. Allí tú Si, estás. Allí estás tú. Allí tú estás. si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, Aún allí me guiará tu mano. y me asirá tu diestra. O sea que Amén. Él no solamente dice que va a estar en todos lados, sino que de estemos donde estemos, ahí nos va a tomar en la mano. Amén. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Eso significa que en todo momento, todo lugar, geográficamente, ni siquiera importa dónde estés, Él va a estar. Ahí va a estar. El momento que vos estés, Él va a estar. Es promesa para tu vida. Es promesa para tu vida. Señor, no siento tu presencia. Salmo 139 dice esto. Que Él En el está ahí. 7 al 10. Aunque yo huya, Él está ahí. Y Él no solamente va a estar ahí, sino como dijo Pablo, vas a agarrar tu mano, van a ir juntos en las manos, te va a guiar, te va a adiestrar y te va a quitar para adelante. Fue una vez donde yo tuve que predicar en un lugar Ujú. y yo me sentía muy nervioso, ¿En porque era serio? frente a mucha gente. Ajá. Y esos nervios se me fueron cuando yo me imaginé a el Espíritu Santo agarrando de mi mano y estando ahí conmigo. Y no conocía todavía esta palabra. Y acá confirma eso. Acá confirma. Es que el Espíritu Santo te va a revelar cosas y cosas, te va a guiar y después vas a decir, wow, siempre estuvo presente. Siempre estuvo. Gloria a Dios por ese momento. Qué privilegio. Así que anhelemos nosotros sentir la presencia del Espíritu Santo. Wow, Espíritu Santo, si Pablo pudo sentir así, ¿qué viene para mí? ¿Qué viene esta semana para mí, Espíritu Santo? Nosotros dos. Tener esa comunión con el Ujú. Espíritu. Esa sed de Espíritu. Ajá. Espíritu Santo. Y también el Espíritu Santo, ya complementando con lo que hablábamos, es parte de la Trinidad, Sí. pero tiene su explicación bíblica, porque algunas religiones, mejor dicho, no creen que haya Trinidad, Ujú, no creen que exista el Espíritu Santo. ujú. Pero ¿qué dice la Biblia? Vamos a leer. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la Biblia? Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Wow. Por algo dice que le bauticemos en el nombre del Espíritu Santo también. No Sí. porque sea parte, sino porque es parte Ujú. justamente. Si Dios mismo, o sea, Dios Padre en Génesis 2 ya habló del Espíritu. Jesús le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya porque va a venir el Espíritu. Después, ¿se acuerdan también de la llenura del Espíritu Santo? O sea, si en todo momento se le menciona, ojo, ¿qué hacemos nosotros no mencionando el nombre del Espíritu Santo? ¿Por qué no mencionamos? Empecemos a mencionar. Yo antes, por ejemplo, cuando era mucho más nenita, yo tenía 14 años, 14, 15 años, yo no sabía a quién hablar, le decía a Dios, Jesús, el Espíritu Santo. Sí, bueno, ahora Jesús, ahora el Espíritu Santo, tipo, siempre hacía así. Pero cuando vos entendés que son uno, es así, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, pum, ya le vas, ya le guías, ya le metes a todo, ¿verdad? Dios Padre, ¿verdad? Es así, Dios te bendiga. Tipo, ya están todos, son uno y pega demasiado, ¿verdad? No sé por qué dije eso, pero lo que sí es que ellos son uno y están en todo. Y si ellos mismos estaban hablando del Espíritu Santo es porque es importante. Exactamente. Y también el Espíritu Santo tiene cualidades divinas, cualidades de Dios. En 1 Corintios 2, 10 al 11 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Ok. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Wow. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Wow. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, que es el mismo que nos ve a nosotros. Imagínate quién tenemos dentro.
el mismo Espíritu de Dios. de Dios. Está, pum, en nosotros. El mismo Espíritu de Dios Mm. sabe la profundidad de Dios. ¿Y qué hombre sabe la profundidad de otro hombre? Dios, no. Hombre, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe la profundidad del Señor Dios. Sabe todo. Ahora, ¿qué hombre sabe lo que está pasando realmente dentro tuyo? Nadie, sino el Espíritu, el mismo Espíritu que sabe la profundidad de Dios, sabe y te entiende a vos. Imagínate, y el mismo Espíritu de Dios, Pablo, que sabe la profundidad de Dios, ¿acaso no te va a revelar también la profundidad de Dios? Es una bomba. Y es hermosa esa bomba, pero Es te va a revelar. capum, capum. Justamente Por acá. lo que se recomienda leer la Biblia es pedir revelación al Espíritu Santo, que te revele, Siempre. porque es muy individual como trata. Ujú. Yo puedo estar pasando por X situación o por Y situación, pero al leer la palabra es por eso que muchos al predicar sobre el mismo tema toman de forma distinta, de distintos ángulos. ¿Por Sí. qué? Porque a cada uno le habló de forma distinta. Es por eso que si bien podemos escuchar muchas prédicas, también está bueno el leer la palabra y a través de eso que el Espíritu Santo nos hable personalmente, nos dé un mensaje personalizado a nosotros. Sí. Porque al fin y al cabo es una relación Ujú. entre vos y Dios, es el Espíritu Santo. Porque algo que yo siempre digo es, Dios es relación y no religión, sino relación. Amén. Amén. En Isaías 11:2 dice lo siguiente: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Ya le menciona, el Espíritu de Dios. Espíritu de sabiduría, de entendimiento, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. O sea, todo lo que es la divinidad de Dios, la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, pum, está sobre él. Y eso está sobre, pum, nosotros también. Qué hermoso. Encima termina diciendo, y de temor de Jehová. Bien. Espíritu de temor de Jehová. ¿Por qué nos da a nosotros el Espíritu Santo un espíritu de temor a Jehová? Buena pregunta, Pablo. ¿Quieres que te responda yo o vas a responderlo primero? Responde un poco vos. Ok, bueno. Tengo miedo. Tengo temor. Qué simpático. Bueno, porque el temor, otra vez. Porque el temor es verdad. No. Cuidado. ¿Por qué nos da el Espíritu Santo? Temor. Espíritu de temor de Jehová. Hay dos cosas. Vamos a desglosar la palabra temor. Temor de miedo y temor de respeto. Ujú. No es de temerle a Dios. Porque ¿por qué le vamos a tener miedo Alguien que nos ama a tanto. alguien que nos ama tanto? Sino más bien es por el respeto de decir, Señor, quiero hacer lo que vos querés, quiero hacer tu voluntad. A ese temor yo siento que se refiere al Espíritu de Dios, o sea, al Espíritu Santo, al decir esto. Desde mi punto de vista, el temor de Jehová, si bien es justamente respeto, pero ese respeto muchas veces nace también de ese temor de estar sin su presencia. Porque nosotros, antes de ser convertidos, antes de aceptarle a Jesús en nuestro corazón, nosotros éramos sus enemigos. Después recién nos hicimos hijos, amigos de Dios. Pero antes éramos enemigos. Y el estar lejos de su presencia, nosotros sabemos cómo es. Sabemos lo mal que pasamos, sabemos todas las tribulaciones y estar luchando solos en esas tribulaciones. Y eso te da temor también de Jehová. Porque vos luchás solo, no le tenés a Él y es como que todo te viene encima. Pero cuando vos te convertís, experimentás su presencia, su amor, su divinidad, ahí sentís ese temor de no querer fallarle, Sí, ahí está. querer respetarle, de querer serle fiel. Por más de que muchas veces te cueste porque es natural, porque estamos en la carne, es humano el que Totalmente. tengas tentaciones. De eso no te vas a librar. Hasta Jesús fue tentado por el diablo. Claro, en muchísimas áreas, o sea, imagínate. ¿Y sabes qué se me vino también, Pablo?
La diferencia... Está el temor a Jehová, ¿verdad? Que ahora está muy bien explicado, ¿entendiste? Pero también está lo que es el humillarse ante la presencia de Dios. Hay personas que dicen, sí, tipo, yo me tengo que humillar delante de la presencia de Dios, tengo que sacrificar tales cosas, debo dejar de hacer ciertas cosas. Ojo, 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 no es humillarse como persona, no, es la humillación de reconocer que yo, Paula Mariel, no puedo sola, que yo, Paula Mariel, quiero depender de Dios, porque Él va a tener el control de mi vida, porque yo no controlo nada. Claro, o sea, no es que Ujú, tu persona se humille y que vean todo o simplemente, che, Dios, mira cómo estoy sacrificando esto por vos, ujú, sino que tu corazón sea el que se humille, que sí, sea tu corazón el que esté postrado y con amor haga ujú, eso, sin buscar el aplauso de la persona, sin sí, buscar que Dios te exacto. recompense siquiera, simplemente por amor nomás humillarse y Ujú. postrarse a sus pies. ¿Y acaso eso mismo no es el temor de Dios? Eso es temer a Dios también. Es lo mismo, y a ese temor se refiere, no al otro tipo de temor. Porque si le temes de esa manera, ¿realmente le conoces a Dios? Porque Dios es Dios. Dios se va a manifestar a tu vida y le vas a conocer, porque es demasiado amoroso y misericordioso. Amén. Y acá pasamos a otro punto, sobre Ok, el Espíritu Santo, ok, ok. que es su obra en la salvación. ¿Qué tuvo que ver el Espíritu Santo en la salvación? Mm, Acá pasamos entonces a Juan 16:8, donde nos convence de pecado. Dice Juan 16:8, y cuando venga Él, refiriéndose al Espíritu Santo, está hablando Jesús, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es por eso que es necesario el Espíritu Santo. ujú, Porque sin el Espíritu Santo nosotros no nos conocemos como pecadores, no sabemos que somos pecadores. Pero una vez que el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, ujú. nosotros sabemos que estamos en pecado y es ahí cuando nosotros nos arrepentimos. Re- Encima dice que convencerá. O sea, el pecado nos aparta de Dios. El pecado es muerte. Nos aparta de Dios. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? Te convence. Ey, 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 no, no te vayas. Tipo, esto pasó. Volvé. La presencia de Dios siempre va a estar presente. Fum, con lazos de amor, como esa canción, ¿verdad? Tipo, con lazos de amor te atrae otra vez, te convence. ¿Y qué quiere Dios? ¿Por qué realmente dice eso, Pablo? ¿Qué quiere Dios en el mundo? Que todos sean salvos. Por eso dice que el Espíritu va a convencer al Todo el mundo. mundo, ¿verdad? Acá dice al mundo, ¿verdad? Convencerá al mundo de pecado, juicio y justicia. ¡Fum! ¿Sabes? Para convencer y para decir, hey, Dios está acá y Dios te ama. ¡Fum! Yay, ok, reconozco, te fallé, Dios, te necesito. ¡Fum! No puedo sola. Y eso trae a otro punto que es que nos da regeneración y renovación. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Porque jamás. Porque jamás, si dependiera de nosotros, íbamos a seguir perdidos. Ujú, Vos no te ganás la salvación. Entonces, ¿cómo se gana? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¡Wow! O sea, es su misericordia Ujú, la que nos da esa salvación. ujú. Es su misericordia. Es por eso que no es por meritocracia, sino por Ujú, gracia. por Esta es gracia. la gracia. Estuvo bueno, estuvo bueno. Estuvo muy bueno. Es la gracia de Dios. Pero dice, por el Espíritu Santo recibimos qué cosa. Su misericordia. Sí. Mira el título. Antes de eso, o sea, después de eso, por el Espíritu. Ahí Regeneración está. y renovación. Regeneración y renovación. Lindas palabras, no es título, está escrito. Está Tito escrito. 3:5. Está escrito. Regenera y renueva en el Espíritu Santo. ¿Cómo es regenerar para vos? Wow. Regenerar. Ejemplo fisiológico. Ejemplo físico, mejor dicho. Ujú. Te cortas. Te entró algo, no sé. ¿Qué pasa?
se empieza a pelar la piel y se vuelve a regenerar una piel nueva y sana. Eso es regenerar, es sanar, pero con algo nuevo. Y ahí entra la renovación, que es Uh, algo nuevo. Lo que estaba ya no está, ajá. sino ¡Ah! que entra. ¿Entendiste? ¿Sí o no? ¿Entendiste sí o no? Está muy bueno, está muy bueno. Es por el Espíritu Santo, o sea que si te sentís así, Espíritu Santo, Y otra cosa hermosa que trae su obra en la salvación es que mora en los creyentes. Y eso podemos ver en Efesios 1, del 13 al 14, que dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. ¿Qué quiere decir wow. acá? Que una vez que nosotros le aceptamos, ya somos sellados por el Espíritu Santo. Dice Amén. Dios, este es mi hijo. Ujú. Cuando le aceptamos, somos hijos suyos. Y eso es hermoso. Es hermoso. Encima dice, me llama la atención porque dice, hasta la redención de la posesión adquirida. Redención significa comprar de nuevo. Y la posesión adquirida, no que se va a adquirir, es porque ya tenemos la salvación. O sea, es como un juego de palabras de pasado, pretérito, futuro, etc. Ujú. Para el avance de su gloria. Amén. Amén. ¿Y cuál es la relación con el Padre y con el Hijo? Ujú. Pues la relación con Dios y con Jesús. Vamos a leer Juan 14:26. Ok. ¿Quieres leer? Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Jesús está hablando, ahí se completa la Trinidad. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea que el Espíritu Santo va a hacernos recordar todo lo que Jesús hizo y dijo. Claro, inclusive cuando leemos la palabra, el Espíritu Santo que nos recuerda. O sea, a veces pasamos una situación y viene la palabra de Dios a Sí. nuestra cabeza. Eso es porque el Espíritu Santo nos está recordando su palabra. Y es por eso que es importante leer su palabra, conocer. No es que me voy a recordar algo que nunca tuve en mi cabeza, sino que de lo que tengo en mi cabeza, el Espíritu Santo, Claro. mira lo que leíste hace rato. Y Sí, es hermoso. y te puedo hablar de mil maneras. Justamente, Consolador, el que brinda la ayuda, el alivio, el que te ayuda en el momento. Tipo, estás pasando por X situación, el Espíritu Santo te vas a acordar, ¿te acordás en este año cuando pasó esto? ¡Pum! Una situación. Te vas a acordar de un versículo bíblico que habías leído, ¡pum! De una anécdota con el Espíritu Santo que ya pasaste, ¡pum! O que otra persona pasó, ¡pum! O también te suele decir, me llegó a decir también, a través de su palabra, abriendo su palabra, tremendo, pero también así, Mateo, no sé, 10:28, ¡pum! ¿Ok? Entonces vas, buscas y era la respuesta. O sea, el Espíritu Santo te va a hablar de miles de maneras que es personal, que solamente vos vas a poder averiguar eso para tu vida. Y acá vamos a leer un versículo Ok. que muchas veces nosotros tenemos esa duda de cómo puede ser que las personas del mundo no entiendan esto, cómo puede ser que las personas del mundo no crean que Dios no puede hablar, no sepan que hay un Dios. Todo se resume en este versículo que está en Juan 14, 16 al 17. Y dice Jesús, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. O sea, los cristianos le conocemos porque mora en nosotros, está con nosotros, experimentamos su presencia, experimentamos de su amor. Pero lo del mundo no, porque no le tienen. Y es por eso que nosotros cuando explicamos la palabra de Dios, muchas personas no entienden e inclusive sienten rechazo a la palabra. Eso es porque no le tienen al Espíritu Santo. Justamente, el mundo no, cuando no la recibe es porque está rechazando. Así habías dicho. Ajá. Entonces,
quiero que te quedes con esto, que está en el mismo versículo que leímos. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando yo le acepto al Espíritu Santo, a Jesús, a Dios, ¿qué es lo que pasa? La presencia de Dios, ¡pum!, nos acompaña. Pero también dice que puede, o sea, dice, mora con vosotros y estará en vosotros. ¿A qué se refiere eso? Que vas a hacer, em, que el Espíritu Santo pueda habitar en vos. Y yo quiero que el Espíritu Santo habite en mí. O sea, hay una diferencia acá. Dos diferencias. Estar con y estar en. Cuando hablamos espiritualmente. ¡Fum! Que el Espíritu Santo esté dentro tuyo te va a avisar de muchísimas cosas. Te va a guardar, te va a dar sabiduría para X situación. Entonces, estará en vos. Y si nosotros rechazamos eso, por eso el mundo no las entiende, es porque, ¡fum!, no permito que estés dentro mío. Espíritu Santo, no permito que mores acá en mi mente, no permito yo que mores en mi corazón. Ouch. Si yo no permito, ¿qué puede hacer él? Respetar, Claro, respetar. respeta. ¿Y qué privilegio es esto, Pablo? Por eso, nosotros y vos, que hoy tenés la posibilidad de aceptarle a Jesús como Señor y Salvador para decirle, ¿sabes qué? Jesús, te quiero conocer, necesito sobre tu Espíritu Santo. ¡Fum! El Espíritu Santo te va a acompañar y va a morar en vos. Amén. 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 Y vamos a pasar a otro punto que son los dones del Espíritu Santo. Wow. Esos dones, Aparte tiene dones otra vez. sus dones podemos ver en 1 Corintios 12, 4 al 11. Ujú. Y dice, ahora bien, hay diversidad de dones, Ok, pero el Espíritu es el mismo. ojo. Hay diversidad de ministerios, Ok. pero el Señor es el mismo. El mismo. Hay diversidad de operaciones, Ok. pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. El mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, Ok. a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero Wow. todas estas cosas les hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular Como él. como Él quiere. Wow. Tiene esa soberanía, esa autoridad para repartir como Él quiere. Es por eso que hay algunos que tienen ese don de profecía y otros tienen el don del evangelismo y otros Claro. pueden interpretar los sueños, otros interpretan las lenguas. Y eso fue el Espíritu Santo repartiendo conforme Él quería. Sí. De hecho, em, me, me trajo a mi inicio de estar tipo con Cristo. Ujú. A mi inicio en mis años con Cristo es cuando, wow, ¿por qué esa persona puede sanar? Pero él me pregunta, ok, ¿verdad? Esta persona sana, esta persona, cuando habla de la presencia de Dios, o habla de la palabra de Dios, ¡pum!, llega demasiado ahí, ya hablamos ya del espíritu de sabiduría. El espíritu de sanidades, ¿cómo era? Dones de sanidades, el hacer milagros. Todo esto viene del espíritu de Dios. Bueno, te voy a contar una anécdota de los dones del Espíritu Santo que Él da como Él quiere. Ok. Tenía 14 años, estaba en mi colegio, en el intercurso, o justas, como vos le conozcas. Y lo que sí, una nena, no sé si tuvo un esguince o algo, pero tuvo una lesión. Y se fue en el baño, y yo también me fui al baño. Y cuando escucho la situación, yo así, ok, me voy, en el nombre de Jesús, que sea sana. Y el Espíritu Santo no me soltaba. Volví al baño, y yo así, volví al baño. Creo que me lavé las manos y me fui otra vez. Volví al baño. Así, me fui al baño y dije, ok, Espíritu Santo, vos querés que ore. Y dije, perdón, permiso, por orar por tu vida. En el nombre de Jesús, Susana. Fum, me fui. Pero así, tenía tipo, una vergüenza. Así, fum, me fui. Pasaron no sé cuántos minutos y sale la nenita con alguien más grande, creo que era su hermana.
Y la más grande me llama y me dice, gracias en serio por tu oración, porque no sé cómo, pero mi hermana está sana, tipo está re bien ahora. Wow. Y yo me quedé así, wow, ahora y 14 años, 15 años, y fue el Espíritu de Dios haciendo eso. Imagínate cómo Él quiere en la inocencia, pero ¿cómo yo pude pillar eso? Porque Él moraba en mí. Exactamente. Entonces pude pillar lo que Él quería, por más que yo huía, yo puedo ir, por ahí está Él, yo puedo ir, por ahí está Él. Y fuiste formando una relación con el Espíritu para poder entender su voz, para Sí. saber que era su voz, no solamente el pensamiento de tu mente. Claro, y no soy yo, siempre es el Espíritu Santo. Por eso hay pastores que vos ves sanidades, wow, es el Espíritu de Dios, siempre va a ser Dios, no los Pero hombres. no le enaltezcas a una persona por lo que el Espíritu Santo hace. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria al Espíritu Santo, que es el que ora. Bien, admirarle a esa persona, está súper bien admirarle e Totalmente, inspirarse, pero no decir, che, claro, lo que hiciste, qué grande, no, es el Espíritu Santo quien hizo el a través Espíritu de de él. Dios. Y lo que va a hacer a través de tu vida también, uff, atajate. Amén. Ah, quiero hablar otra cosa también, Pablo. Cuenta, cuenta. Mi papá, solito, en la presencia de Dios, fue sano. Fue Dios y él. Pablo, por favor, sana mi rodilla, fum, le sanó. O sea, imagínate, la presencia de Dios y el don del Espíritu Santo es una locura. Entonces, siempre va a ser el mismo espíritu que va a dar diversos dones y demás. Ministerios. Y ministerios. Ministerios. También el Espíritu Santo produce frutos. Ok. Podemos ver en Gálatas 5, 22, 23, que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, Amén. es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice algo que hay que remarcar, que es contra tales cosas no hay ley. Dice contra tales cosas no hay ley. ¿Y a qué se refiere con que no va a haber ley contra esas cosas? Que puede pasar un montón de cosas en el mundo espiritual, en el mundo físico. Puede haber distintos Sí. tipos de leyes, tanto gubernamentales como leyes universales, pero no hay nada que pueda revocar todos esos frutos del Espíritu, que pueda evitar que tengamos paz, que pueda evitar que tengamos gozo, que pueda evitar que tengamos el amor. No hay nada. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención. Es cómo está escrito este versículo. Porque dice, más el fruto es uno solo. Más el fruto del espíritu, el espíritu es el mismo, es uno solo. O sea, es como que en la palabra de Dios dice varias veces como que soy el mismo. Sí. Soy yo. Soy yo. El mismo. En, en el Antiguo Testamento también dice el gran yo soy. Yo soy. Así se Tipo, se presenta. presentan como uno. Así que ojo también a eso. Más el fruto del espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, con tales cosas, pam, la ley. Pero, ¿qué es lo que a mí me llamó la atención? Que primero dice, más el fruto del espíritu es amor, pum, es amor. El primero sí es amor. Y ahí desglosa todo. Y ahí desglosa, ¿qué es amor? En el amor tenemos gozo, tenemos paz, tenemos paciencia, porque sos paciente cuando estás enamorado, sos paciente cuando tenés amor por las personas, sea por tu mamá, por tu papá, ¿verdad? Estás trabajando esa paciencia por amor, estás trabajando. La bondad, el tener fe en la presencia de Dios, el tener mansedumbre, pum, 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 todo eso es amor. Porque Dios, que soy el Espíritu Santo, es amor. Y el amor nunca deja de ser. El amor, va a haber amor desde el principio hasta el fin de la presencia de Dios. Y otro punto es su obra en la iglesia y en el mundo. Uf. Leamos, por ejemplo, qué dice en Efesios 4, de 3 al 4. Solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, Uno otra vez. uno, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. O sea que nosotros tenemos nuestra vocación, cada uno tiene su vocación, Claro, ajá. pero todos trabajamos en conjunto para hacer la voluntad de Dios. Cada parte del cuerpo tiene su labor, pero todos trabajan en conjunto. Y eso
justamente es lo que Dios quiere para la iglesia, que cada uno en su labor trabaje de la mejor manera, pero en conjunto hagamos la obra de Dios. Y eso es iglesia, Eso es iglesia. en el mismo espíritu. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Ujú. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué quiere decir acá? ¿Qué quiere decir? Que tiene una conexión con Dios. ¿Por qué? Porque no va a hablar por su cuenta el Espíritu Santo, No. sino que todo lo que oyere. ¿Y quién entonces le va a hablar? ¿De quién va a oír las palabras? De Dios. Va a oír de Padre. Dios y Él nos va a hacer saber las cosas, los pensamientos de Dios a nosotros. Amén. Imagínense eso. Amén. El creador del universo quiere que sepamos de su voluntad, quiere que seamos parte de su obra Amén. y nos envió al Espíritu Santo para que a través de Él nosotros podamos saber sus pensamientos, podamos saber qué es lo que quiere. Gracias, gracias, alabado sea Padre. Dale gracias a Dios y Espíritu Santo por eso. Es que yo me emocioné. Pero, Estaba en un concierto ya. pero ¿sabes por qué me emocioné? Porque pensé que todo lo que nosotros estamos hablando y estamos diciendo a vos y nos estamos diciendo a nosotros también, va de la mano, parece el mismo versículo, pero no es el mismo versículo, parece el mismo versículo que estamos hablando. Porque ¿qué hablamos hace rato? El Espíritu que escudriña todo lo del Padre también entiende todo lo que hay en el hombre. ¿Entendés? Tipo, Él mismo sabe. ¿Qué vos dijiste acá? El mismo que sabe todo de Dios. ¡Pum! Y por eso pensé, Señor, Que conoce a profundidad a Dios. conoce a profundidad. Y eso que Dios es extenso, enorme, gigantesco. Infinito. Y Él lo conoce a profundidad. No hay mayor argumento que ese para decir que es un uno. Y hay también un testimonio de Cristo a través del Espíritu Santo, que da el poder a los creyentes para proclamar el Evangelio. Eso podemos leer en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. Amén. Me seréis testigos en Jerusalén, Ok. en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que Él nos va a dar poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu de Dios. ¿Qué quiere Hablando decir? Jesús de eso. Jesús ya estaba advirtiendo, ya estaba diciendo eso. Exacto. Y nosotros vamos a recibir ese poder del Espíritu Santo y vamos a ser testigos de su gloria. Por ejemplo, acá de testigo vamos a tener poder. Él va a dar poder a los creyentes. Amén. ¿Y quién habló sobre esto? Jesús. Jesús. Jesús estaba advirtiendo, estaba diciendo. Encima hablaba de ¡pum! El poder. Claro, ¿y para qué va a dar poder? Para proclamar el Evangelio, para poder predicar. ¿Y qué hacemos nosotros? Proclamar el Evangelio. Tu ejemplo, por ejemplo, tu testimonio de cuando eras niña. La otra persona puede ser que no le haya conocido a Dios siquiera, Ajá. pero a través de ese milagro, a través de ese poder, a través del Espíritu Santo, fue que fue sana y ya tuvo una experiencia paranormal, una Y quizás experiencia hoy espiritual. ya viene la presencia de Dios también. ¿Entendés? Podría servir, pero No, que murió. esperemos que no haya muerto. No murió, no, que está en la presencia de Dios. Pero- Está llena de la presencia de Dios. Pero estamos seguros de que recibió ese testimonio ya. Ya tiene un testimonio para contar. Sí, amén. Entonces fue Y si vos estás viendo esto, si fuiste vos, escribime para contar el testimonio de Dios. Hola, soy yo. Sigo viva. Sigo viva. acá pasa también algo muy lindo que ¿Qué es? intercede por nosotros cuando no sabemos cómo orar. Fuerte. Romanos 8:26 al 27. ¿Querés leer, Paula? Ok. Romanos 8, 26 al 27. Y de igual manera nos ayuda nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu.
porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Y qué significa santos? Apartado para Dios. Yo soy apartado para Dios, yo soy apartado para Dios, vos sos apartado para Dios. En un momento del Señor te creo, ¡pum! Apartados para Dios. Santo. Claro, o sea, no solamente nos hace saber el conocimiento de Dios para presentarlo a nosotros, sino Sí. que también conoce nuestros conocimientos, nuestros pensamientos para presentarle a Dios. Por eso que Amén. intercede. Intercede, intercede. Sí. ¿Y cómo intercede? Con gemidos indecibles. ¿Y a qué se refiere con gemidos indecibles? Según yo, gemidos indecibles es cuando literal ya no puedes más decir nada. Tipo, el Espíritu Santo entiende tu llanto, entiende tus no palabras, entiende tu sentar, tu situación, todo, y ahí pum, ya empieza a interceder. Vos decís, Señor, acá estoy, pum. Entiende cada lágrima, entiende cada, ¿cómo se dice? Sollozo, tipo todo eso. Ajá. Y así. ¿Quién era que dijo, le pidió a Dios que pare el sol? Me mató acá. ¿Quién era? Ezequiel, que pare el Que, sol. que sí, para que sea de noche. No Ezequiel, fue. Eliseo. El que dijo eso, el que dijo eso, por ejemplo, le dijo a Dios que pare el sol de girar. Pero en realidad es la tierra la que gira alrededor del sol. De igual manera, Dios dijo, bueno, este no pasó la primaria, pero le voy a conceder. ¿Por qué? Porque entendió lo que pensaba su corazón y cumplió los deseos de su corazón, justamente porque el Espíritu Santo le descifró a Dios lo que él quería decir. El Santo sabe todo lo que vos pedís, por muy que pedís mal. Claro, vos podés pedir mal, podés pedir con tus palabras, O por sin eso, palabras, como decía, con sin gemidos palabras. indecibles. Es por eso que, por más de que tengamos diferentes dialectos, diferentes lenguas, no importa, conoce el corazón y eso es lo que le transmite a Dios. Y sabes que Pablo también me llama la atención de este versículo, que el Espíritu Santo tiene en cuenta nuestra debilidad. O sea, que sabe eso que nos aflige, sabe lo que a nosotros nos cuesta. Y me encanta porque, o sea, siempre cuando lees la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, deberíamos leer con los ojos así de esta palabra, y utilizó más el fruto de, más, son uno mismo, son uno. Wow, debilidad, consolador, pam, o sea, tengamos en cuenta y valoremos realmente las palabras escritas en la Biblia, porque hay mucho que decir. Por ejemplo, acá nos ayuda nuestra debilidad. Él entiende esos gemidos indecibles, ese llanto que nadie entiende, que solamente vos y Dios van a entender. Él entiende y los descifra. Y eso quería decir, que es muy importante leer bien la palabra. Amén. Hermoso. Y para terminar todo esto, queremos dar un mensaje reflexivo. Vamos a ponernos a reflexionar y vamos a verle al Espíritu Santo como es. Dios mismo. Es poder. Cuando Dios creó el universo, lanzó la palabra. Sí. Y fue a través de su espíritu que lo creó. Ujú. Satanás le tiene miedo al Espíritu Santo. Uf, Los demonios le tienen miedo. Jesús cuando dijo, tienen miedo al salgan Espíritu Santo. de él, salieron. Sí. Inclusive hasta le rogaron ir en los cerros. ¿Por qué? Porque le tienen miedo al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que le sanó a cada persona que Jesús tocó. Wow. Es el Espíritu Santo el que le sanó a cada persona a través de sus hijos, ya después de la Biblia El inclusive. poder del Espíritu. Claro, fue el Espíritu Santo quien dio esa palabra que hoy día te hace ir a la iglesia, que te transformó, que te tocó, que te llenó. Fue el Espíritu Santo el que te consoló, fue el Espíritu Santo quien te amó, quien te cuida, quien está todos los días contigo. E inclusive así, muchas veces nosotros le fallamos a alguien tan poderoso. Y dice Efesios 4:30, no causen tristeza al Espíritu Santo de Dios, que es en ustedes como un sello que los distinguirá en el día de la liberación. Tenemos ese poder de causarle tristeza al Espíritu Santo, a alguien tan poderoso, alguien tan divino, alguien tan hermoso. Nosotros le causamos tristeza a través de nuestras acciones. Eso refleja el amor que nos tiene,
ese ser tan poderoso. Y es como para ponerte a pensar, ¿vale la pena hacerle daño al Espíritu Santo? No merece al menos que pensemos antes de tomar una decisión, Wow. antes de fallarle o no fallarle. Pensar, recapacitar, entender que Él se va a poner triste y que Él te está hablando constantemente diciéndome, no me falles ahora, no me Oh, falles. háblame. ¿Cuántas veces no rechazamos la presencia del Espíritu Santo? No le hablamos. Qué dolor, o sea, imagínate, vos estás acá al lado de una persona y no te habla. Te habla y no te habla y pasan 24 horas así. Después 72 horas así. No entristezcas a la otra persona, no entristezcas a la persona del Espíritu Santo. Muchas veces por culpa, por vergüenza, que no nos acercamos al Espíritu Santo, que no hablamos con Él. Cuando Él constantemente te está diciendo dentro tuyo, háblame, yo quiero que me hables. Y Él, Sí, porque ¿qué decía su palabra? Que Él convence al mundo, pum. Que Él convence, háblame, vení acá. De pecado, juicio, justicia, ¿verdad? Dios te va a aceptar, pam, pam, pam. ¿Cómo hila eso? y es por eso que en la parábola del hijo pródigo, al Sí. padre se le ve como un padre amoroso cuando el hijo que se fue volvió. El padre se alegró. Y ese es el Espíritu Santo. Él se alegra cuando nosotros volvemos después de haberle dejado, después de haberle fallado. Sí. Porque lo que le entristece es que estemos lejos. Y cuando volvemos, Él se llena de alegría y arma una fiesta. Es así, me imagino así. Ese es el amor del Ujú. Espíritu Santo. Y dice 1 Tesalonicenses 5, 18 al 19. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Wow. No apaguéis al Espíritu. Nos está ¡Opa! incitando a mantener viva esa llama, a mantener viva Sí. esa relación con el Ujú. Espíritu Santo. Y dice, dad gracias en todo, que estaba la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dios, Cristo Jesús, pum. Siguiente versículo. No apaguéis al Espíritu. La Trinidad una vez más está presente. Y tipo, ¿qué tan importante es para Dios el Espíritu Santo? De hecho, quiero que notemos la importancia del Espíritu Santo. Dice en Mateo 12, 31 al 32. Por eso les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. A cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, que es Jesús, se le perdonará. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este siglo ni en el venidero. Quiero que entiendas la importancia de Dios que tiene con el Espíritu Santo. Así que ni vos, ni yo, ni Pablo, ni nosotros pequemos blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios. Porque su Espíritu, todo desde Génesis, va a estar hasta Apocalipsis, y sigue presente con nosotros. Nuestro consolador es la persona el que nos convence. Así que cuidado y ojo en ofenderle a Él. Porque si está escrito en sus palabras, porque es importante. Y hay una pregunta apologética que se Ok. suele usar. No es que Dios perdona todo. ¿Cómo puede ser que si perdona todo no pueda perdonar esto? Ujú. Y es por esta razón, que el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado. Y al rechazar al Espíritu Santo no podemos ser convencidos de pecado, por ende no podemos tener ese arrepentimiento y sin arrepentimiento no hay perdón. Es por eso que ese pecado específico no puede ser perdonado, porque no hay un arrepentimiento verdadero. Antes de cerrar este capítulo, me gustaría que oremos juntos con el Espíritu Santo, con Dios y Jesús acá. ¿Sí? Entonces hace esta oración en tu cuarto, donde estés. Pero vamos a hacer. Papá Dios, Jesús y Espíritu Santo, gracias por tu presencia, gracias por hablarnos hoy. Y Espíritu Santo, te invitamos a que seas parte de nuestra vida. Toma el control de todo. Te pido, Espíritu Santo, y te doy la autoridad para
que si es que nosotros nos estamos equivocando en algo, papá, si es que las personas que están viendo también están fallando en algo, estamos fallando en algo, que vos nos puedas pinchar y que nos puedas volver al camino correcto del Señor, que no nos apartemos de tu presencia, que te podamos conocer más y más, Espíritu Santo. Perdón por nuestros pecados, perdón por nuestras fallas y gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por interceder por nosotros, Espíritu Santo. Gracias porque sos demasiado especial y desde el inicio del planeta voy estuviste recorriendo, Espíritu Santo. Y Espíritu Santo, gracias por estar hoy presentes con nosotros en este 2025. Yo te pido que llenes la casa y la familia de la persona que está viendo. En el nombre de Jesús, que llenes nuestras vidas, papá, con tu presencia, con la llenura de tu Espíritu Santo, que es el que escudriña toda tu esencia y es el que nos va a dar también y transmitir tu esencia, papá, en el nombre de Jesús. También te pido y te pedimos perdón por todo y que nos acompañes de hoy en adelante siempre. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Y con esta oración cerramos este capítulo número 3. Le agradecemos por ser parte de esto. Apóyennos con un like, compartiendo, comentando qué le gustaría ver más, qué le gustaría ver menos, alguna sugerencia. Estamos Todo. dispuestos a hacer el cambio necesario para que esto siga mejorando. Sí. Y le damos las gracias. Le damos las gracias por Gracias. haberse dado el tiempo de escuchar la palabra de Dios. Amén. Amén. Nos vemos. Te bendecimos.